Que Dios les bendiga a todos, queridos hermanos, hermanas, amigos, amigas. Mi nombre es Eli Gutiérrez y es un placer, una bendición, una alegría, un gustazo saludarlos en este domingo 16 de enero de 2022. Estamos muy contentos porque es domingo, es Día del Señor y bueno, no hay mejor manera de empezar el domingo que escuchando la palabra de Dios en este devocional. Espero que todos también asistan a alguna iglesia o vean el culto de nuestra iglesia, la Iglesia Bautista Oreva, a través de nuestras páginas. Y antes de comenzar el devocional de hoy, simplemente les quiero dar información acerca de mi padre. Como ustedes saben, fue intervenido una cirugía el día de antier. Gracias a Dios todo salió bien. Fue una cirugía menor, la verdad es que no era tan riesgoso ni tan grave, pero como quiera estuvimos en oración y estábamos al pendiente. Le damos gracias a todos los que estuvieron al pendiente y estuvieron orando por mi padre. Gracias a Dios está bien. Primeramente Dios hoy ya sale del hospital y viene a descansar y seguir recuperándose acá en casa. Y bueno, le seguimos pidiendo sus oraciones, pero gracias a Dios todo está muy bien. Mi mamá estuvo con él, acompañándolo, cuidándolo y bueno, gracias a todos hermanos por estar al pendiente. Simplemente les quería decir esa información. Y ahora sí, vamos a nuestro devocional. Estamos retomando la serie de devocionales cara a cara que estuvimos haciendo el año pasado y que pusimos en pausa por la temporada de Adviento y luego al inicio de año. Y ahora retomamos. Hoy es el día 52 de la serie cara a cara, aunque es apenas el segundo desde que retomamos, y estamos estudiando la vida de Moisés. Ya estudiamos básicamente toda la vida de Moisés, estamos hacia el final de la vida de Moisés, ya es entrado en años, está el pueblo de Dios a orillas de la tierra prometida, a punto de entrar en la tierra prometida, pero pasan algunas cosas muy importantes antes de que entren a la tierra prometida, y estamos estudiando desde ayer un episodio muy importante, también un poco triste, pero que tiene muchas enseñanzas. Es cuando Moisés comete un grave error. Por culpa de este error no va a poder entrar a la tierra prometida y bueno, vamos a ver de qué se trata. El devocional de hoy se titula Dios celoso. Dios celoso, y ahora les explico por qué, pero primero vamos a orar. Gracias Señor por este día, gracias por todos los hermanos que están escuchando este devocional, gracias por el pastor, mi padre, gracias porque tú lo has cuidado en su cirugía, permítele una pronta recuperación sin mayor gravedad. Te bendecimos y te alabamos y te pedimos ahora que nos hables en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos hermanos, Dios celoso. Dice la Biblia que Dios es un Dios celoso y lo dice por varias partes y a veces no queda claro qué significa eso de que Dios es un Dios celoso. Y no voy a explicar demasiado yo porque nos toca leer una historia muy importante y que hay mucho que decir, pero que nos habla, es una historia donde se muestra el celo de Dios. ¿Y qué es eso de Dios celoso? Simplemente quiero decir esta cosa muy simple. No se trata de esos celos enfermizos que a veces tenemos nosotros los seres humanos. Esos celos tóxicos, obsesivos, dañinos, que llevan a hacer cosas a veces muy malas, incluso violencia. No estábamos hablando de esa clase de celos, por supuesto que no. Dios es un Dios perfecto, Dios es un Dios completamente puro, santo, bueno, amoroso. Entonces, ¿qué significa que Dios es celoso? Tenemos que reconocer que hay cierta clase de celo que es bueno y cierta clase de celo que es malo. Miren, déjenme se los explico de esta manera. Imagínense una pareja de esposos, imagínense que ella o él, el que sea, se va con otra persona, sale con otra persona románticamente y pues engaña a su esposo, comete adulterio. Imagínense que el otro esposo, el que es engañado, al que le pusieron los cuernos, no dice nada, no, está bien, no me importa. Sí, que se vaya con otro, no pasa nada. Y al día siguiente regresa y como si nada. ¿No piensan ustedes que hay algo que está mal ahí? Por supuesto que unos esposos que se aman, que se han jurado lealtad, compromiso, amor verdadero, por supuesto que hay cierto tipo de celo que es bueno, que es santo, que habla de un compromiso, porque tú has hecho un compromiso con tu esposo, con tu esposa, y no quieres que tu esposa lo rompa porque lo amas, porque lo amas. Es esa clase de celo del que estamos hablando, no un celo enfermizo, no un celo de ese obsesivo que te lleva a actuar enajenadamente y violentamente y sales de sí. No estamos hablando de ese celo. Estamos hablando de un celo que tiene que ver con un compromiso que han hecho dos partes y el celo tiene que ver con un deseo profundo, un deseo absoluto, un deseo completo, un deseo
de que ese compromiso se mantenga y de que exista fidelidad por ambas partes. Esa es la clase de celo que Dios tiene y por el cual ahí le dice que Dios es un Dios celoso. Acuérdense, Dios hizo un pacto con el pueblo de Dios, con Israel. Dios hizo un pacto con ellos que fue, y de hecho la Biblia utiliza la metáfora del matrimonio para hablar de este pacto. Por eso dice que Dios es celoso, porque Dios nos ama y porque Dios quiere mantener ese pacto, ese compromiso de fidelidad. Y no es que Dios esté obsesionado y que Dios esté enfermo, no, simplemente Dios sabe que nosotros encontramos la plenitud en serle fieles a Él. No es porque Dios esté muy celoso y porque Dios sea posesivo en este aspecto enfermizo. No, es porque Dios nos ama y porque Dios quiere que experimentemos bendición y Dios sabe que la bendición solamente se encuentra cuando estamos con Él y cuando le somos fieles a Él y no nos andamos yendo pues tras otros dioses, tras otras cosas. Es la clase de celo de la que habla la Biblia. Y bueno, vamos a leer el pasaje de hoy y les explico a qué me refiero con que este pasaje nos habla de un Dios celoso. ¿Se acuerdan que bueno, vamos a leer. ¿Se acuerdan que el pueblo se estaba quejando que no tenía agua? Y miren lo que pasó. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Esto es Números 20 del 6 al 13. Números 20 del 6 al 13. Se está quejando el pueblo y entonces Moisés y Aarón, ¿qué hacen? Correctamente van a buscar la voluntad de Dios, a buscar la dirección de Dios. Versículo 7. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano, y habla a la peña a vista de ellos. Habla a la peña a vista de ellos. Y la peña dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás a beber a la congregación y a sus bestias. Se va a haber agua para todos. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Fueron a buscar la dirección de Dios. Dios les dijo que le hablaran a la peña. Moisés y Aarón fueron y comenzaron a hacer como Dios les había dicho, pero miren lo que pasa. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Pero noten cómo les habla Moisés como enojado. Oigan ahora, rebeldes, ¿les vamos a hacer salir ahora aguas de esta peña? Y entonces Moisés no le habla a la peña, como Dios le había dicho, sino que la golpeó 2 veces. Y sí salieron muchas aguas y vivió la congregación y sus bestias. Pero dijo Dios a Moisés y Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, no creísteis en mí, por tanto no meteréis a esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó de ellos. ¿Cómo la ven, mis queridos hermanos? Este es un pasaje que vamos a estar estudiando hoy y mañana porque hay mucho que decir. Y entre hoy y mañana vamos a tratar de responder a la pregunta: ¿qué pasó aquí? ¿Cómo es posible? Moisés, el que había estado con el pueblo durante 40 años, el que fue tan paciente con el pueblo de cabeza dura, el que le decía a Dios: Señor, no los destruyas, Señor, no los destruyas porque tú has prometido que los vas a meter a la tierra prometida. Resulta que ahora está desobedeciendo a Dios y resulta que Dios no lo va a dejar entrar a la tierra prometida. Y muchos se preguntan: ¿por qué? ¿Qué fue lo que hizo tan malo Moisés que Dios no le permitió entrar a la tierra prometida después de que estuvo batallando con el pueblo durante 40 años? Y bueno, vamos a decir 4 cosas, mis queridos hermanos, que nos enseña este pasaje hoy, y mañana vamos a decir otras cosas. Pero ¿por qué digo que nos habla de un Dios celoso? Porque, en resumen, el gran pecado de Moisés en este momento, la gran falta de Moisés y Aarón, porque dice que a los dos fueron a los que Dios les dijo: qué gran mal han hecho ahora. El gran pecado, mi padre lo dice de esta manera: quisieron robarse la gloria de Dios. Dios les dijo: háblenle a la peña y saldrá agua. Y Moisés y Aarón no le hablaron a la peña, sino que la golpearon, como lo habían hecho antes. Hace 40 años antes, Moisés había golpeado la peña ahí en Horeb, la famosísima peña de Horeb. Hasta se canta la canción: esta es la peña de Horeb, Cristo es la peña de Horeb que está brotando, agua de vida saludable para ti. En esta ocasión no es la peña de Horeb, es otra peña, pero Moisés la golpea igual que aquella vez. ¿Cuál fue el gran problema? El gran problema es este: Dios ya había dicho: háblale a la peña. Y entendamos lo que está pasando aquí. El pueblo está a punto de entrar a la tierra prometida. El pueblo ha estado bajo Moisés durante 40 años. Es una nueva generación que conocen a Moisés, que respetan a Moisés, que saben el gran líder que es Moisés. Y Dios sabe
que Moisés ya es viejo y que está a punto de haber una sucesión, va a venir otro líder. Y Dios está, digamos que, ocupándose de que el pueblo de Israel entre a la tierra prometida y estén bien y sigan siendo fieles a Dios y adoren a Dios, no adoren a Moisés. Ese era el gran problema, que Moisés se había convertido en una gran figura, que había adquirido una gran reputación, un gran nombre. Y Dios le dice a Moisés, necesito que tú, diga, como Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Que mengues para que yo crezca. Así dijo Juan el Bautista, yo debo menguar para que Cristo crezca. Moisés necesitaba menguar, necesitaba hacerse pequeñito y darle la gloria a Dios. Háblale a la roca. Que sepan que es por mí, dice Dios, y no por ti, Moisés. Que sepan que los milagros vienen de Dios y no de tu vara. Que sepan que todo el poder y todo el cuidado que este pueblo ha experimentado durante 40 años en el desierto, que todo el pacto que hice con ellos en el Sinaí, que todas la liberación de Egipto, que el pan en el desierto, el maná, las codornices, que sepan que todo eso es por Dios y no por ti, Moisés, que sepan que la gloria es de Dios y no tuya, Moisés. Y Moisés, y hasta podemos entenderlo un poco, 40 años, ya estaba harto del pueblo y sus quejas, y además era otra generación, ni siquiera era la misma generación, era otra generación y eran igual de quejumbrosos. Y entonces Moisés, en un ataque de desesperación y también de soberbia, a lo mejor Moisés empezó a sentir, yo soy aquí el líder, yo soy aquí el que los ha cuidado, yo soy uno de los pocos, de los 3 que sobrevivieron, yo merezco, es por mí, es por mi poder. Y muy común que les pase a los líderes, mañana vamos a hablar de eso, muy común que le pase a los líderes. Y Moisés, les vamos a dar, hasta dice, les vamos a dar agua, como diciendo, nosotros vamos a hacer sacar agua de la peña, en vez de decir, Dios es el que nos dé el agua, dice Moisés, les vamos a sacar agua de la peña otra vez, y golpea, en vez de hablarle como Dios le había dicho. Y maravilloso, Dios hace el milagro, pero reprende a Moisés y le dice, ¿por qué han hecho esto, Moisés? Y déjenme decir las 4 enseñanzas, que ya me pasé un poco del tiempo, pero déjenme decir las 4 enseñanzas rápidamente. Número 1, nuestras obras no pueden alcanzar a Dios. Mis queridos hermanos, nada de lo que nosotros hacemos puede alcanzar a Dios. Resulta que era otra generación, aquella generación quejumbrosa que tuvieron miedo de entrar a la tierra prometida, ya ha pasado, hay una nueva generación y resulta que eran igual de quejumbrosos. ¿Qué nos enseña eso? Que nosotros no somos los que podemos alcanzar. No, el problema no es que nosotros nos tengamos que esforzar más o que tengamos que portarnos mejor para alcanzar a Dios. No, mis hermanos, nuestras obras no pueden alcanzar a Dios. Él es el que viene. Él es el que viene a nuestro rescate, como hizo con el pueblo de Israel. No porque eran muy buenos, no porque no tuvieran quejas y fueran perfectos. No, a pesar de que eran perfectos, Dios los bendijo y Dios les dio agua. A pesar de que estaban quejumbrosos, a pesar de que Moisés se enojó, Dios les dio agua, porque nuestras obras no pueden alcanzar a Dios. Él es el que viene. Número 2, nuestra capacidad no puede sustituir a Dios. Este fue el gran problema de Moisés. Moisés quiso robarse la gloria y Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios que dice, no Moisés, me tienen que adorar a mí y a nadie más que a mí. Por eso Dios es un Dios celoso, porque Dios exige adoración exclusiva. Solo a Él, no porque esté obsesionado con la admiración, no, sino porque Dios sabe que solamente cuando lo adoramos a Él encontramos plenitud, solamente cuando le somos fieles a Él encontramos salvación, encontramos el propósito de la vida. Por eso Él es un Dios celoso y nuestra capacidad no puede sustituir a Dios. Nosotros como líderes, a veces es un problema muy común de los líderes, muchos líderes quieren estar en el centro de atención, quieren ser el foco, quieren ser indispensables. No, nadie es indispensable, nadie es el centro más que Dios, más que Jesucristo. Número 3, nuestros errores no pueden ser pasados por alto. Si nos equivocamos, mis queridos hermanos, hay consecuencias. Dios es un Dios, dice la Biblia, que Dios no da por inocente al culpable. Nuestros errores no pasan por alto. Y todas estas parecen malas noticias, pero ¿saben qué? No lo son, son buenas noticias, porque aquí les da la última enseñanza. Nuestros pecados no pueden alejarnos de Dios. A pesar de que el pueblo estaba de quejumbroso, a pesar de que Moisés desobedeció a Dios, vino agua, vino bendición, y a pesar de que Moisés no entró en la tierra prometida, sin embargo, hasta la fecha lo recordamos como un gran siervo de Dios, porque ese último error de su vida no define lo que fue Moisés. Mañana seguiremos hablando de esto. Déjenme les repito estas enseñanzas. Nuestras obras no pueden alcanzar a Dios. Nuestra capacidad no puede sustituir a Dios. Nuestros errores no pueden ser pasados por altos, pero nuestros pecados
no pueden alejarnos de Dios, porque es Cristo Jesús el que nos perdona, y si nos arrepentimos y si creemos por gracia, Dios nos salva a pesar de todo lo que hemos hecho, y nos invita a vivir un camino con Él en santidad, en fidelidad a Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque nos has salvado a pesar de nuestros pecados, nos has perdonado y nos ofrece salvación, Señor. Gracias porque eres un Dios celoso que exige adoración exclusiva. Permítenos vivir para ti. Gracias por en este caso, mal ejemplo de Moisés, que nos invita, Señor, a darte la gloria por completo, Señor. No dejar que nuestra soberbia, no dejar que nuestro enojo, no dejar que nuestro orgullo nos impida, Señor, darte la gloria por completo, exclusivamente. Te pido por mis hermanos, Señor, que recibamos tu palabra, y te pido por la salud, por el trabajo, por la economía y por las relaciones y las familias de todos mis hermanos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Espero que esto haya sido bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.